Muy agradecido por la invitación y felicitar por la organización también a ProRural, Bosque. También saludar a mis colegas que están acompañándome como panelistas y a todos los que están presentes en el webinar que vamos a seguir a continuación. Entonces, reitero los agradecimientos. Creo que esta es una temática muy importante que le toca al quehacer en el país respecto a el cambio climático, a los diferentes sectores que toca este quehacer y en esta nueva corriente, en esta nueva visión que estamos tocando en estos webinarios, ¿no? Y es relacionado a lo que es la bioeconomía. En esta presentación que voy a realizar, voy a tocar como tres puntos principales para que me puedan acompañar. Va a ser una presentación relativamente liviana, podemos decir, porque la temática es amplia en definitiva, ¿no? El contenido va a estar rigido con estos componentes, basado en la recomendación del moderador. Vamos a ver el tema del cambio climático, su relación dual con la agricultura, pero principalmente con los bosques, que creo que es el tópico fundamental en relación al cambio climático y la bioeconomía en esta charla, ¿no? Luego, las iniciativas sobre bioeconomía de los bosques, el cambio climático en el contexto internacional. Inicialmente lo he puesto como Latinoamérica, pero creo que hay un poquito más que explorar en el entorno internacional y que los voy a mostrar rápidamente, ¿no? Y un componente fundamental en esta charla y la reflexión que vamos a ir haciendo juntamente con los participantes en este webinario es el análisis, digamos, de la normativa boliviana que tenemos sobre el cambio climático. Tenemos algo bien demarcado, bien definido de cómo vamos a marcar los pasos en esta problemática en el sector bosques en Bolivia, ¿no? Pero al final hacemos una perspectiva desde la bioeconomía, cómo esta podría engranar, cómo podría utilizarse las sinergias, digamos, de este nuevo enfoque que se lo ha venido trabajando y que nos los ha presentado muy bien el doctor Jorge Quiroga en la primera versión del webinario, ¿no? Y unas remarcas finales al respecto para terminar esta presentación. Entonces, sin más, voy a empezar a proyectar los primeros slides que tengo preparado para ustedes. No voy a hacer una conceptualización, digamos, de causas, efectos del cambio climático. Creo que esto es en general bastante conocido por toda la audiencia y creo que en mayor o menor magnitud se entiende del por qué tenemos perturbaciones en el clima hoy en día y cómo los extremos climáticos están presentes en las actividades de la agropecuaria, forestería y otras que tenemos en el ambiente. Sabemos también de que uno de los causadores o causantes, digamos, del calentamiento global y lo que conlleva después el cambio climático es la alta concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Particularmente hablamos del CO2, que es uno de los que tenemos en mayor proporción en nuestro ambiente. Acá en el slide simplemente quiero remarcar de que hay una creciente elevación en la concentración desde los años 75 en esta gráfica, pero sabemos que viene de mucho más antes. Y lo que quiero mostrar en esta es de que haciendo las consultas en los sitios de monitoreo que tenemos en el planeta, para el 28 de febrero, es decir, hace un poquito de 2 meses atrás, los niveles estaban a 428 partes por millón respecto a CO2. Y esto es algo creciente, ¿no? Entonces, este dato es importante para ir viendo de cómo todas las políticas, estrategias, técnicas y otras que podamos aplicar para mantener o reducir en lo posible esta emisión de gases de efecto invernadero y CO2 particularmente, sea un objetivo común y así se lo ha firmado, así se lo ha
indicado en los compromisos que los países han hecho en las convenciones de partes, ¿no? Em, Vemos también en este siguiente slide cómo los otros gases de efecto invernadero tienen la misma tendencia al incremento, tanto para óxido nitroso, metano y los fluorocarbonados, que no los estoy mostrando acá, y estos son monitoreados y podemos verlos en línea, digamos, no tanto en tiempo real, porque los datos que se colectan para esta observación tienen que ser validados a nivel de laboratorio para que luego sean reportados. Pero en general, los gases de efecto invernadero están en alza, en una concentración cada vez más elevada en nuestra atmósfera, lo que genera el calentamiento global y esto perturba el sistema climático con las consecuentes, eh, eh, con los consecuentes fenómenos extremos que nos toca vivir, ¿no? Año niño exacerbado, año niña exacerbada, lo que impacta en el ambiente, en los ecosistemas rurales y en la producción agropecuaria, por supuesto en los bosques. En este slide quiero mostrar un poquito la estacionalidad de la emisión de CO2, en este caso particular, pero está definido esta oscilación interanual, podemos decir, de mayor y menor emisión de gases de efecto invernadero. Esto está relacionado a las estaciones del año, es decir, verano, invierno, donde hay mayor o menor biomasa, ¿no? Mayor o menor captación de CO2 del ambiente y que es fijado o bien liberado. Esto se da anualmente, ¿no? Como pueden ver, y los responsables, digamos, de esta respuesta en el monitoreo mundial que se hace de carbono, están fundamentalmente definidos por los sumideros de carbono que ustedes están viendo, ¿no? Dos grandes de ellos son los bosques, pero también en los sistemas marinos, los arrecifes de coral. Simplemente muestro estos dos, pero hay otros sistemas también que pueden hacer de sumideros de carbono, pero solamente como ejemplo muestramos estos dos que son bastante importantes. En los sistemas terrestres, los bosques, o las selvas, entonces no vamos a entrar a definir el bosque selva, pero tomamos como sí. Hay un mecanismo importante, fundamental, que definen estas oscilaciones de captación o liberación de carbono, ¿verdad? Y un mecanismo por los cuales las plantas absorben eh, algunos elementos de la atmósfera son la fotosíntesis. La fotosíntesis es básicamente realizada por las plantas, por las algas y algunas bacterias, ¿no? Acá en la ecuación no necesitan leer como química, por si acaso, simplemente es una idea de qué elementos está compuesto esta ecuación general de la fotosíntesis que realizan las plantas, cultivos, bosques, etcétera. Pero acá quisiera que se repare que hay un componente importante, ¿no? Que es el CO2, dióxido de carbono. Entonces, hemos visto de que cada vez está en mayor concentración en la atmósfera, pero de otro lado vemos también de que para la fotosíntesis de las plantas es una entrada o un insumo fundamental para generar luego lo que llamamos la glucosa y el otro componente que se libera, que es el oxígeno, que se va luego al ambiente. Entonces, acá quiero hacer el énfasis de que en agricultura muchas veces se lo ve como la parte en la que, si bien puede capturar una parte del CO2 de la atmósfera, pero con las prácticas agrícolas, fertilizaciones intensivas y otras, puede también hacer una liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí estaba el término de dualidad, ¿no? En el caso de la agricultura. En el caso de los bosques, este balance es más de captación que de la liberación de gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, no voy a entrar mucho a este detalle por el tiempo, pero esta ecuación pienso de que habla mucho por sí sola, pero al final, en general, es esto que queremos entender, ¿no? De que esta ecuación general que las plantas realizan, la fotosíntesis, nos permite tener una biomasa dada.
captando el CO2 que está en la atmósfera y cada vez en mayor concentración. Además, pero liberando oxígeno que va obviamente a limpiar un poquito el ambiente. Pero la biomasa como tal no solo es biomasa, ¿no? Esto es importante de considerar porque biológicamente sí podemos decir que, ok, terminamos en la biomasa, pero esto en nuestros territorios tiene una connotación mayor que vamos a ver enseguida. Sin embargo, antes de esto, algunos datos que creo que también son fundamentales para hacer algunos balances que nos puedan permitir hablar con un poquito más en términos de cantidades, ¿no? Acá he sacado nomás un ejemplo, unos rangos de ejemplos de árboles. Por ejemplo, un árbol maduro en una selva tropical o subtropical, dependiendo de la especie, dependiendo de la latitud en la que estemos, dependiendo del tipo de suelos, puede fijar entre una cantidad de 10 a 30 kilogramos de CO2 año, ¿ya? Puede liberar de 100 a 200 kilogramos de oxígeno. Estos dos primeros condicen de la ecuación general de la fotosíntesis que habíamos mostrado, ¿sí? Pero hay una cosa importante también. Un árbol maduro puede transpirar de 300 a 700 litros de agua por día. Aquí falta el agua. Litros de agua por día. Y este es uno de los componentes importantes de sinergia, aparte de captación de carbono, es la liberación de agua en forma de vapor a la atmósfera, ¿no? Y este tiene consecuentemente otros efectos en la regulación del clima, regulación de calor, reposición de los ciclos hidrológicos y otros que tienen una connotación un poco más biofísica en esta parte. Pero como decíamos bien, no solo es biomasa, no solo es biofísica, también esta biomasa y la fotosíntesis puede producir bienes maderables y no maderables, que puede ser sustento de poblaciones locales, o lo que se habla de biocultura en el primer webinario que nos ha explicado bien el doctor Jorge Quiroga. Este genera un hábitat también para la vida silvestre. Esto está tal vez soslayado muchas veces, pero el hábitat de la vida silvestre es fundamental para tener un sistema de biodiversidad en equilibrio, sano, porque sabemos que hay flora, fauna que vive de esto, ¿no? Hay insectos, hay reptiles, aves, mamíferos, incluso microorganismos que están en plena actividad en el sistema que se genera producto de los bosques y de la biomasa, ¿no? Entonces, también es un regulador del clima, como lo había anticipado hace rato, y creo que estas connotaciones le dan el plus, que no es solamente la biomasa, ¿no? Como tal, sino tiene una connotación mucho más allá de lo que es una simple sustancia, ¿ya? Entonces, creo que estos elementos nos marcan un poco la importancia de ver cómo es la contribución de los bosques desde el inicio de una simple ecuación que parece simple, pero desencadena todo este componente, ¿ya? Y la relación del cambio climático, como les había indicado, ahí está el CO2, que es una entrada fundamental para la generación de todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto en la primera parte. Voy a comentarles ahora de qué iniciativas hay descritas sobre bioeconomía de los bosques a nivel latinoamericano e internacional. Realmente no he hecho una búsqueda eh, general, puedo decir, no exhaustiva, porque no es el objetivo de la presentación como tal, pero sino evidenciar aquellas iniciativas y publicaciones que ya se vienen realizando sobre bioeconomía en Latinoamérica y en el entorno internacional. He encontrado algunas que están bastante visibles, como en el caso del Perú,
el nombre particular, se dice que ellos van hacia la bioeconomía forestal en el Perú, donde toman todo un sistema de cadena de valor al uso eh, y generación de productos que vienen del bosque y de la selva, ¿no? Considerando transformaciones primarias, secundarias, etcétera. Todo en el contexto de una cadena de valor, ¿no? Hasta la llegada al mercado nacional e internacional con productos que ellos tienen en sus bosques. Em, Más allá de ir a una conceptualización de bioeconomía forestal en el Perú, más se hace una descripción de la cadena de valor de este caso de estudio que los peruanos lo toman. Y una de las principales conclusiones es de que se requiere clarificar cómo las cadenas de valor pueden ser fortalecidas con el enfoque de la bioeconomía, ¿no? Cómo los bosques pueden ser manejados o gestionados de la mejor manera y particularmente señalan ellos de que se requiere financiamiento para fortalecer algunas acciones que puedan eh, beneficiar, digamos, a la cadena de valor del. Pero más allá de esto, ellos dicen de que todavía van a avanzar, que son ah, aproximaciones preliminares, digamos, de los estudios que ellos están haciendo. No hay una conclusión, digamos, en definitiva que significa que ya hay una bioeconomía forestal establecida en el Perú. Este otro habla de la bioeconomía forestal en México, que presenta estudios prácticamente una serie de investigaciones relacionadas a la métrica de cómo cuantificar biomasa, cómo cuantificar el carbono que ellos tienen en sus diferentes bosques, pero también algunas técnicas de manejo de forestales basados en cacao y otros cultivos que es más específico. Entonces, nuevamente no entra dentro de un contexto de conceptualización y de funcionamiento como bioeconomía forestal mexicana, sino las partes que van a ir a construir todo el desarrollo de lo que va a ser la bioeconomía forestal. Este trabajo también está recientemente, hace un par de años, es decir, está también nuevo, así como en el caso del Perú, y bueno, pero esto está disponible para que lo puedan ver. Encontrado algunos otros que están relacionados a bioeconomía forestal en Argentina y Uruguay. Hay un estudio que lo han hecho de una manera conjunta por la territorialidad que ellos comparten en Argentina y Uruguay. Y bueno, ellos lo han llamado voces y visiones predominantes y análisis de redes de discurso. Nuevamente ellos, como en los anteriores casos, están en una conceptualización de cómo la bioeconomía podría fortalecer el sector forestal que ellos están manejando y cómo esto puede entrar en sus políticas de desarrollo, etcétera, ¿no? Hay una otra publicación interesante que también le han puesto como bioeconomía de los productos forestales no maderables en este caso, donde producto de un programa de formación virtual que lo ha organizado el CATI a nivel de Latinoamérica, varios países han participado presentando sus estudios de casos, sus experiencias que han tenido relacionado al beneficiado, digamos, de un producto no maderable. En este caso, Bolivia está presente ya, este trabajo de bioeconomía de los productos, con el caso de la almendra chiquitana, ¿no? Y un colega que ha presentado la experiencia, pero nuevamente yo siento que es algo bastante preliminar, así como lo han presentado en este documento colegas de otros países como Honduras, mismo Costa Rica y otros, ¿no? El CATI mueve una red regional, entonces ahí se han presentado varios trabajos de estudios de caso que podrían ser, digamos, componentes posteriores de una política bioeconómica, digamos, nacional, regional, qué sé yo, ¿no? Em, Hasta aquí es fácil, digamos, detectar en los buscadores académicos uh, experiencias, digamos, respecto a bioeconomía y forestales en Latinoamérica. Más de esto no hay.
Hay otros estudios de bioeconomía, pero en general, no tocan la parte forestal, sino bioeconomía en general, como un documento del CIRAD que habla de bioeconomía, pero en general, y hace una descripción de los avances de la bioeconomía en varios países, bioeconomía en general. Por eso tampoco no lo puse, porque estamos hablando de la parte forestal o bosques, ¿no? Lo que sí hay, y es bien interesante, es que ya en el contexto internacional, varios países fuera de Latinoamérica, digamos, están trabajando también en este enfoque, como en el caso de España. Aquí ustedes pueden ver en las perspectivas de una bioeconomía forestal en el sector mediterráneo. Entonces, como ustedes pueden ver, todavía está en perspectivas, esto está en construcción, son publicaciones relativamente nuevas de un año o 2 años atrás, que ven cómo en este territorio del Mediterráneo tiene una particularidad, ¿no? Y ellos describen el por qué en el Mediterráneo es un caso particular por el territorio y analizan cuáles serían los beneficios de poder incorporar los elementos de bioeconomía. Pero eh, vamos por ahí. Eh, un análisis jurídico lo hacen en tema de gestión forestal, también en España, sobre los residuos forestales, biomasa y bioeconomía que le ponen, ¿no? Aquí en este estudio ellos hacen un análisis normativo, ¿no? De las leyes que tienen relacionados a los forestales, la biomasa y la bioeconomía. Este es un análisis netamente jurídico para ver si la normativa española tiene una relación con la normativa de la Unión Europea, y de hecho debe ser así. Pero la particularidad territorial que ellos tienen en Almería difería mucho de la visión continental de la Unión Europea. Entonces ellos discuten cómo hay algunas partes que no encajan de la política de la Unión Europea con el territorio de las Almerías, ¿no? Es una discusión jurídica, ¿no? De cómo las normativas pueden estar en contraposición, etcétera. Bueno, esto también está ahí en este documento. Y bueno, este otro de los servicios ambientales en los tiempos de la bioeconomía forestal, retos y oportunidades en el monte Mediterráneo, eso es otro estudio que he podido encontrar, y creo que también va en esa línea de poder hallar una figura clara de cómo el sector forestal puede beneficiarse de este enfoque bioeconómico. Pero este enfoque bioeconómico que estoy hablando en este momento es diferente del que ha mostrado el doctor Quiroga en el primer webinario. Seguramente más adelante vamos a hablar de esto. Esta es la bioeconomía que se tiene desde la perspectiva europea, ¿no? Entonces, un otro aspecto que me ha llamado interesante es este de la bioeconomía forestal, pero ya esta vez relacionada con el cambio climático. Y justamente va un poco con esta charla, ¿no? Entonces, cuando yo encontré este librito y dije, wow, está súper bien, lo habíamos comentado con unos colegas también para ver, wow, sí, sí, parece que han avanzado harto. Y aquí está, ¿no? Podría ser algunas cosas rescatables que tengan y que, bueno, se puedan discutir, conversar en este ambiente. Entonces, en este documento, es un libro que está en línea, ustedes lo pueden descargar, muestra cómo el desarrollo de la bioeconomía forestal puede ayudar a abordar los grandes desafíos de nuestros tiempos en términos de desarrollo sostenible, ¿no? El enfoque forestal que muestra este documento eh, termina en una parte de recomendación que es la silvicultura climáticamente inteligente como herramienta de enfoque para aprovechar las sinergias de adaptación y mitigación en el sector forestal, ¿no? Em, Sin embargo, tiene un sesgo porque tiene una perspectiva de análisis de algunos países que han mostrado sus estudios de caso, como la República Checa, Finlandia, Alemania, España, nuevamente en el contexto de bioeconomía europea, podemos decir, ¿no? Sin embargo, parece que tuviese algunas herramientas importantes con la mirada de que pueda ser relevante
para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en el número 15, particularmente que Naciones Unidas lo pone. En varios capítulos que he podido leer de todos modos, indican que todavía no hay una certidumbre de las conclusiones que ellos hallan en sus análisis en los diferentes capítulos. Eso me ha llamado la atención. Entonces, si hay todavía incertidumbre, es que esto también está en etapa de formación en Europa. Dice que han avanzado algo, pero no tienen todavía una palabra definitiva como para decir, ok, aquí este es el camino, pero está en la etapa de análisis, de discusión, de puesta en marcha ya en algunos países. Y, y, y creo que, como en el caso de los países latinoamericanos, esta corriente de la bioeconomía forestal, cambio climático, está en pleno desarrollo, definitivamente. Entonces, en ese sentido, este conversatorio cae muy bien porque nos puede dar elementos para contribuir, rescatar algunas cosas que podrían ser importantes y aplicables al país, si se puede, claro que sí, a pesar de que, bueno, Bolivia tiene su propia posición respecto al sector forestal y, por supuesto, al cambio climático, ¿no? Bueno, toda esta información está disponible en el sitio web y ustedes lo pueden ver, analizar, etcétera. Y posiblemente el corazón, digamos, de esta charla eh, está ver la normativa boliviana que tenemos respecto al cambio climático y el sector bosques, ¿no? En la perspectiva de la bioeconomía, cómo se podría enlazar. Pero antes de esto, eh, em, vamos a ver cómo esto de la normativa en el país relacionada al cambio climático y a los diferentes sectores que tienen en su interior está desarrollado ya bajo eh, normas bien definidas, como ustedes pueden ver en este caso, donde está la política plurinacional del cambio climático. Esto es reciente, si no me equivoco, es un par de años atrás, ¿ya? Que está marcando ya el camino normativo de lo que los bolivianos debemos hacer en torno a- al cambio climático como política, ¿no? Este documento tiene un enfoque político, estratégico y operativo sobre el medio ambiente y la crisis climática. Nuestro país tiene una visión propia particular de esto, ¿no? Toca algunos ejes estratégicos como el enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral de los bosques y la madre tierra, ¿no? Toca la mitigación del cambio climático con énfasis en el sector energético, industrial y servicios relacionados a la mitigación climática. Toca también la adaptación al cambio climático y reducción de daños y pérdidas promoviendo resiliencia climática en zonas y sistemas de vida de los más vulnerables. También habla de la implementación de acciones transversales que deben realizarse en el país. Habla de mecanismos operativos que son considerados estos. Están varias instituciones, entre ellas la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y, por supuesto, los ministerios que están relacionados a esto, como medio ambiente, agua, planificación del desarrollo y otros sectoriales que pueden contribuir con el tema. Hay Estimado otro. doctor, le quedan 4 minutos de exposición. Gracias, gracias, voy a terminar. Este otro documento es importante, valiosísimo y es la contribución nacionalmente determinada de nuestro país. Este es un documento de actualización que tiene una perspectiva de hasta el año 2030, ¿no? Y esto en el marco del Acuerdo de París, ¿ya? Eh, Hay sectores fundamentales que se han tomado en cuenta para esta CND, donde está de energía, bosques, agua, agricultura, pero particularmente ahora hablamos un poquito del tema de los bosques. Em, el sector bosques, como un sector grande, tiene un enfoque de mecanismo conjunto, donde aprovecha las sinergias de adaptación y mitigación para enfrentar al cambio climático en este sector bosques. Tiene varias áreas de impacto, como la cobertura de bosques, conservación y reducción de la deforestación, la gestión integral sustentable del bosque, las funciones ambientales
y cada una presenta diferentes líneas de trabajo, ¿no? Desde la regulación, control, fiscalización, monitoreo, concientización, restitución de los bosques, reducción de incendios forestales, que realmente es un tema bien complejo que nos toca hacer frente, los instrumentos de manejo integral, conservación, aprovechamiento de especies no maderables, prácticas sustentables y uso integral de bosque. Todas estas líneas de trabajo están en estas áreas de impacto en un enfoque de mecanismo conjunto, ¿no? Entonces, también presenta, no voy a leer este, pero eh, presenta varias metas definidas cuantitativamente de las cuales deberíamos cumplir hasta el 2030. Hablamos desde la deforestación en áreas protegidas, deforestación en general, en comparación a nuestras líneas de base, superficies con incendios forestales y otros, ¿no? También habla de la conservación, gestión integral y sustentable del bosque, restitución del bosque, promoción de prácticas sustentables entre los marcos generales de las metas que tenemos al 2030. Un aspecto interesante que he visto también en el EC boliviano es este índice de vida sustentable del bosque que se estima ya con una función matemática, pero toca pérdidas de bosque, por ejemplo, deforestación, incendios, manejo integral de bosques, ganancia de bosques o forestación que le llaman en otros lugares, producción maderables, producción no maderables. Estas metas tienen que ser cubiertas al 2030 de acuerdo a las metas que Bolivia se ha trazado. Y bueno, las remarcas finales respecto a estas metas que se han trazado en el ámbito boliviano, que creo que son importantes, pero cómo conjugamos con esta mirada internacional y nacional, producto del análisis que también el doctor Quiroga nos los hacía en el primer webinario, ¿no? En términos de bioeconomía, pero si hablamos de bioeconomía forestal en el sector como tal, este se da considerando que la bioeconomía forestal es un enfoque que combina la gestión sostenible e integral de los recursos forestales, ¿no? Como manda nuestra normativa, pero con la producción de bioproductos y energía renovable. Este modelo busca reducir el impacto ambiental y promover el desarrollo local de manera sostenible a nivel territorial, ¿no? Sin embargo, si juntamos la bioeconomía forestal y el cambio climático, la bioeconomía forestal desempeña un papel fundamental en la mitigación y adaptación como dos mecanismos que hacen sinergia. ¿Para qué? Para la reducción del uso de combustibles fósiles, para que los bosques funcionen como sumideros de carbono, eh, aprovechar y prevenir los incendios forestales con prácticas y otras que puedan beneficiar a los bosques y reducir el uso de incendios, ¿no? El uso de chaqueo para incendios, ¿no? Este con la finalidad de que haya un desarrollo local sostenible, producto de la innovación, la diversificación de recursos maderables, no maderables, y aprovechar el servicio que nos da los bosques como regulador del clima, ¿no? Entonces, estos elementos parecen coincidir con la normativa boliviana que les había mostrado y que sinérgicamente algunas podrían ser potenciadas y otras beneficiadas de una manera que sea lo más favorable al país. Am, la pregunta final que nos hacíamos en esto, y creo que puede decir, hay eh, eh, una mención que se hacía hace años, en 1949, por Glessinger, ¿no? Se decía que se venía la era de la madera. Entonces, la pregunta aquí que hacemos finalmente es que estamos caminando hacia la próxima era de la madera, esta vez tal vez de la mano de la bioeconomía. Entonces, esto es lo que queda para conversar con los elementos que acabo de mostrarles y que creo que dan como pie a que podemos ir avanzando en más lo que ya se tiene elaborada la normativa nacional, pero de repente incorporar nuevas perspectivas de enfoques y otros que nos pueden brindar mejores beneficios al país. Muchas gracias por su atención y atento a sus comentarios. Gracias.
Muchísimas gracias, muy agradecido, doctor Bruno Condori, por su exposición. A continuación, vamos a invitar a Harold Flores Gámez, jefe de credenciales verdes y finanzas sostenibles de ProRural, quien va a ser nuestro moderador de este panel de diálogo. De este panel de diálogo lo acompañan Juan Carlos Torrico, director ejecutivo del Instituto Agrario Bolivia. De igual manera, Jorge León Quiroga Canaviri, de la Universidad Mayor de San Andrés, docente investigador, embajador internacional de la UMSA en temas bioeconómicos. De igual manera, lo acompaña Graciela Villa Fora, responsable de gestión institucional y desarrollo organizacional de Fonabosque. Vamos contigo, Harold. Muchas gracias, estimado Gabriel. Bien, empecemos el panel de diálogo para que nos alcance el tiempo, ¿no? El objetivo de este panel de diálogo es dejar mensajes reflexivos que permitan difundir conocimiento, ¿no es cierto?, en más de 200 personas que en este momento nos están escuchando y viendo, así también fortalecer pues al Fonabosque como un actor importante en el cambio climático. Bueno, se trata de emitir ciertos criterios que sean sumativos, sin dejar de ser críticos, ¿no? Porque eso es lo que ayuda, obviamente, va a ayudar a que este panel de diálogo sea por demás, digamos, interesante. Entonces, vamos a tener tres momentos y les rogaría a todos los panelistas que seamos breves y no pasemos de 3 minutos por cada intervención. Así vamos a lograr, digamos, abarcar todo lo que tenemos descrito y planificado para este panel. ¿Ya? Y muchas de las preguntas, obviamente, que vamos a abordar, casualmente se están repitiendo en el buzón de mensajes, así que la gente nos está escuchando. Muy bien, empecemos entonces analizando lo que son las metas de las contribuciones nacionales determinadas, las NDCs en el sector bosques. Claramente Bruno nos ha dado un breve pantallazo muy interesante y bien puntual. Y bueno, una de las preguntas que queremos hacerles al doctor Juan Carlos Torrico, que le agradecemos que esté presente en este panel. Doctor, sobre las metas de las NDCs en temas de deforestación, de manera general, se veía en una de las proyecciones, al 2030 se pretende reducir un 80%, ¿no? Y de manera bastante optimista, está proyectado, ¿no?, que al 2030 las áreas protegidas alcancen un 100%. Al respecto, ¿cómo ve usted los avances del cumplimiento de estas metas? Le doy la palabra, doctor. Muy bien, muy buenas noches, Harold. Un saludo cordial también a Bruno y a los colegas que están en el panel. La pregunta es altamente relevante y bastante compleja también. Tuve la suerte de participar en la construcción de estas metas y la construcción de la línea base eh, de estas metas de la CNDC, ¿no? Y la ambición que se le puso en ese momento es una de las ambiciones más altas que se tiene en la región, incluso a nivel global, ¿no? Pero ¿qué pasa? Así respondiendo fríamente antes de dar algunos argumentos, es que no se está cumpliendo la meta. Y en la medida que estamos, en el tiempo en que estamos, ¿no? 2024 al 2030, yo avisoro que no se va a cumplir ninguna de estas dos metas de reducción de la deforestación definitivamente. El Estado boliviano ha publicado su segunda línea de referencia forestal, donde se muestra claramente, en lugar de una reducción, se muestra un incremento en la pérdida forestal. Las evaluaciones internacionales confirman esto y han colocado a Bolivia después de República del Congo y después de Brasil como el tercer país más deforestador del mundo, lamentablemente.
La línea que se tenía en las NDCs, la línea base era 262.000 hectáreas promedio de deforestación por año, 262.000. Que tener un poco, imaginarse cuán grande es este problema. Los cálculos internacionales de las instituciones internacionales muestran que hemos superado los 300.000. Nuestra línea forestal, ya de referencia boliviana, nos coloca incluso mucho más de ese nivel en los últimos años. Entonces, si vemos desde la línea base del NDC, que toma 5 años, y cómo estamos ahora aumentando, ¿cuál sería una proyección? Es difícil decir la proyección, porque en la proyección ya entran muchos elementos de las inversiones que estaría haciendo el país, los planes y programas que se estarían desarrollando, el financiamiento internacional, el desarrollo institucional, el desarrollo normativo. Si hacemos un balance así general de todos estos elementos que les digo, entonces veríamos que la tendencia y eh, va a ser no tan ambiciosa como queremos la reducción. Si es que se lograría cumplir con todos estos elementos, posiblemente se vaya a reducir, pero no en ese nivel de ambición que presenta la NDC y las intenciones que tiene Bolivia. Ahora, esa diferencia que existiría entre reducir, reducir la cantidad que se vaya a reducir, va a depender mucho de las inversiones que se hagan. Todos conocemos la situación económica que está Bolivia y nuestras instituciones como la ABT, el CERNAP, etcétera, que tienen restricciones bastante grandes y por lo menos este año y el próximo no se avisora incrementos en sus presupuestos, lo que significa que continuaría la tendencia. Las inversiones internacionales en Bolivia para el sector bosques. Estamos hablando de inversiones para la acción de conservación, porque existe otro tipo de inversiones de asistencia técnica para desarrollar planes, programas, etcétera, que es bastante incipiente. Entonces, estas inversiones todavía no se avisoran en Bolivia llegar en los próximos años. Entonces, nuevamente la tendencia y ese escenario es relativamente negativo para Bolivia para poder cumplir estas dos metas que usted mencionó, Harold. Muchas gracias. Sí, más adelante va a poder tal vez abordar, tenemos obviamente uno de los momentos en el cual vamos a abordar el tema del financiamiento climático. Ahí podemos complementar. Paso con Graciela del Fonabosque. Graciela, a ver, sobre las metas de las NDCs y de manera, digamos, específica sobre la meta que indica reducir la superficie de incendios forestales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué estrategia está siguiendo o implementando el Fonabosque? Eh, Contanos, por favor. Hola, buenas noches a todos los que nos siguen por este medio en este tema tan importante para nuestro país. A ver, como Fonabosque, primero voy a hacer un pequeño resumen respecto a lo que refiere los incendios forestales. Según la Comisión Nacional, los compromisos nacionalmente determinados, tenemos, ¿no?, una meta al 2030, que es de reducir al 60% los incendios forestales. Un porcentaje que ha sido en su momento cuestionado porque se ha considerado de que es un porcentaje demasiado bajo, tomando en cuenta los múltiples impactos que acarrean los incendios forestales, ¿no? Ahora, con base en la Estrategia Nacional para la Prevención de Incendios Forestales y con el compromiso de proteger nuestra madre tierra, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, Fonabosque, ha puesto en marcha una estrategia de prevención. Cabe recalcar y cabe recordar también de que Fonabosque es una institución financiadora, eh, para lo cual en esta gestión, la gestión 2024, ha lanzado una convocatoria con el objetivo de cofinanciar proyectos de manejo integral y sustentable de bosques.
siempre con el enfoque del sustento de vida y reducción de la presión sobre el bosque. Esta convocatoria que ha lanzado, la primera convocatoria que ha lanzado en esta gestión, tiene como finalidad incrementar las áreas bajo manejo integral y también respetar lo que son los suelos forestales en función a su capacidad de uso. De esta manera, lo que busca Fonabosque es equilibrar los beneficios económicos con los sociales y las funciones ambientales también. Eh, una tarea bastante importante es reducir la crisis climática. Y valga la redundancia y valga la necesidad también de recalcar, en algún momento dicen los colegas forestales, los colegas ambientales, dicen, el tema de la crisis climática todos lo saben, pero yo creo que tenemos que reiterar, recalcar, repetir que la crisis climática nos está afectando a todos los bolivianos, no solamente a bolivianos, sino a nuestro planeta entero, ¿no? Y los efectos son significativos sobre los incendios forestales. Hay que recordar también que las altas temperaturas, la sequía, aumentan las probabilidades de incendios forestales. Los bosques secos son los más vulnerables, entonces estamos frente a una tarea bastante complicada, ingeniero Haro. Qué bueno. Bueno, el tema de los incendios forestales realmente requiere de un webinar entero, obviamente, para poder discernirlo, ¿no? Pero es importante ese pantallazo que nos ha dado Graciela, ¿no? Voy a pasar en este momento a hacerle una pregunta a Jorge, agradecerle nuevamente que esté acá en este segundo webinar y bueno, en este contexto, ¿cuál debería ser el enfoque político, estratégico y operativo frente a la crisis climática desde una visión bioeconómica, ¿no? Y en este sentido, considerando los derechos de la madre tierra y los enfoques no basados en el mercado de carbono. Recalcar que tanto en el anterior webinar como en este, nuevamente a algunos participantes les interesa saber y que se refuerce aspectos relacionados a la no comercialización de las funciones ambientales versus lo que podrían ser servicios ecosistémicos. Eso, estimado Jorge. Bien, muy buenas tardes a todos los panelistas y un saludo muy especial a Bruno Condori, quien nos ha hecho de una manera muy didáctica y muy gráfica una síntesis que nos permite palpar lo que es esta problemática. Hablar de un enfoque político, estratégico y operativo implica hacer un aterrizaje forzoso, no en una bioeconomía convencional europea, como bien lo ha manifestado Bruno. Nosotros tenemos que ir algo más allá y justamente para dilucidar estas diferencias que existen en cuanto a lo que sería, digamos, un servicio ecosistémico convencional y lo que se ha estado tratando de manejar por nuestros representantes que han estado asistiendo a los diferentes foros internacionales de las cumbres de cambio climático que son conocidas como las COPs. Es en ese sentido que yo me voy a abocar a explicar un poquito la teoría que se ha venido desarrollando acá en Bolivia, de la cual soy coautor, y que hablamos de una bioeconomía andeamazónica. Si bien recuperamos los postulados de Nicolás Georgescu-Roegen, que introducen a la naturaleza y hablan del respeto a la misma, no debemos tener los excesos capitalistas o marxistas, así lo decía Roegen, cuando uno está tratando de hablar de equivalencias y de tratar de buscar ese respeto a la madre tierra, que lo dice nuestra Constitución, o sea, está en la Constitución Política del Estado, hay principios del vivir bien, y tenemos la Ley 300, que también son como un aspecto normativo medular que no podemos pasarlo por alto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo accionar. Y a mí me preocupa porque acaba de mencionar nuestra colega de Fonabosque que todas estas metas, y también quiero agradecerle a Juan Carlos Torrico, quien es un experto, y además graduado en las mismas universidades que el suscrito, teníamos una tarea titánica.
si bien se han fijado muchas metas, etcétera, la idea es qué vamos a hacer, o sea, cómo responder a todas estas metas. Y yo creo que no va a ser posible mientras no reconozcamos que hay algunos elementos adicionales que se pueden agregar a este modelo, como son, y lo mencionó Bruno, la biocultura, bioterritorialidad y la bioinformación. Al hablar de bioinformación, prácticamente tenemos un gran desfase en lo que son los datos internacionales y en lo que nosotros mismos estamos generando. Y ese es un gran cuello de botella. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que incidir y tampoco tenemos que nosotros autoimponernos o flagelarnos en nuestras representaciones internacionales. Yo tuve la suerte de estar en la última COP en Dubái y definitivamente yo creo que nosotros mismos nos hemos ido poniendo candados, tanto nuestras ex autoridades, ex ministros del M. Maya, el ex vicecanciller y un funcionario de la Cancillería nos representaban, pero ellos estaban haciendo un accionar que creo que no está acompañando lo que realmente se quiere hacer con este tremendo problema de la crisis climática. Y al hacer eso, lo he escuchado cuando estuve en este foro el año pasado, me decían, tal vez lo que a ustedes les está faltando es salir de este enfoque pachamamista, refrescarlo, revitalizarlo, porque nosotros conceptualizamos que el vivir bien está muy bien, o sea, es algo que puede generar muchos aspectos adicionales, pero sin recursos financieros, ustedes no van a poder hacer nada contra el cambio climático. Y esa fue y ese es el gran mensaje que yo quiero dejar en este webinar, porque tenemos que dejar la retórica y pasar a la acción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí nosotros tenemos un modelo, que es la bioeconomía amazónica, como les mencionaba. Se postula ese respeto a la madre tierra. No es lineal, porque la linealidad obviamente va generando los excesos. Y si es que somos armoniosos, equitativos con nuestro entorno natural y seguimos todo el aspecto circular, nosotros podemos llegar a un equilibrio. Y creo que esa era una de las interrogantes. Ahí se diferencia lo que es un tema de mercado, porque de manera natural los sistemas se autoprotegen. No tendríamos por qué monetizarlos. Eso sería digamos, una aproximación. Pero otra aproximación sucesiva nos diría, ¿y con qué recursos vamos a ayudar a que se cumplan estas tremendas metas que nos hemos fijado para cumplir el Acuerdo de París y cumplir con todos los acuerdos que se van generando en las sucesivas COPs? Ahí me detengo porque no quiero ser más incisivo, creo que toca un tema medular y la verdad, en mi reflexión, y eso es una visión muy personal, creo que lo que tenemos que hacer es abrirnos un poco más en nuestras participaciones internacionales, en los enfoques y salir adelante con un modelo que nosotros lo hemos desarrollado en Bolivia y que se lo han acogido en México. Incluso ahora está sirviendo para hacer un cambio constitucional allá. Nadie es profeta en su propia tierra. Ahí me detengo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, el tiempo realmente siempre es corto y hubiese querido abordar un tema más, un espacio más, pero creo que no nos va a dar, así que voy a directamente eh, tocar el tema del financiamiento climático, ¿ya? Y voy a empezar nuevamente esta vez con Graciela, preguntándole cuál es la gestión actual en temas de financiamiento climático o que el Fonabosque tiene en procesos, digamos, de ejecución o tal vez están en planificación. ¿Cuál es la situación actual de acuerdo a la estrategia del Fonabosque, estimada Mm. Graciela? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad y por el tiempo. A ver, primero hay que tener algo en claro, ¿no? Que Bolivia aún enfrenta desafíos para asegurar fondos suficientes y efectivos para atender la problemática de lo que es el cambio climático. Como Fonabosque, sí contamos con proyectos que están en ejecución y que sí están relacionados con el cambio climático. Pero eso no es suficiente, es poco lo que estamos haciendo. Las superficies no son grandes, no es representativo para nuestro país para decir que estamos haciendo frente a lo que es cambio climático.
Ustedes saben que la deforestación acelerada, los incendios forestales, la ampliación de la frontera agrícola, eh, va en contra de lo que buscamos, ¿no? Que precisamente el cambio climático. Está claro de que nos encontramos frente a una tarea nuevamente complicada. No contamos con asignación de recursos provenientes de organizaciones internacionales. Sin embargo, no deja de ser un desafío, ¿no? Fonavos que está a la fecha actualmente está activamente involucrado en la búsqueda de fondos internacionales para apoyar su misión en lo que es el manejo sostenible de los recursos forestales en Bolivia. Y la verdad es que sería excelente conseguir el apoyo del Fondo Verde del Clima, por ejemplo, ¿no? Para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y no solamente para proyectos públicos, sino para proyectos privados. Hay que entender de que somos un país vulnerable y necesitamos apoyo. Gracias, Ujú. Graciela. Tal vez en breve, si nos alcanza el tiempo, te voy a pedir unas palabras así de despedida, pero vayamos avanzando y trasladaremos una pregunta de manera conjunta, ¿ya? De manera conjunta, tanto al doctor Juan Carlos Torrico como a Jorge Quiroga. Doctor Torrico y también Jorge, ¿no? Eh, Hay el dato, ¿no es cierto?, estimado que dice que las metas de las NDCs en el sector bosque requiere algo más de 6.000 millones de dólares, ¿ya? Eh, Puede ser más o un poquito menos, pero tal vez a estas alturas ya nos estemos quedando en menos. Pero digamos que fuera ese el dato, ¿no? Al respecto, los países del anexo uno, ¿no?, los que catalogamos como responsables de la deuda climática, de acuerdo según el Acuerdo de París, eh, lo que se ve es que van a tardar en cumplir sus compromisos y, y tal vez ni lo hagan. Eso es lo que se ve cada año, ¿no es cierto? Y lastimosamente, ¿no es cierto? Nuestra política plurinacional del cambio climático depende mucho de los recursos, ¿no es cierto? Y creo que todos coincidimos en ese sentido. Dependen de recursos la política. Entonces, yo les pregunto tanto a Juan Carlos como a Jorge, ¿no sería, digamos, ahorita prudente pensar en un plan B, si se lo puede llamar así, y explorar otras opciones de canalizar la inversión verde? Ojo, y recalcando y poniéndolo en negrillas, cumpliendo siempre nuestro marco normativo. Eh, eh, ¿Quién quiere responder primero? Juan Carlos, Jorge. ¿Quién? Sí, gracias, Harold, por la pregunta. Voy a tratar de abordar dos puntos que considero que son bien importantes. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para poder abordar. Uno, relacionado al tema que estamos debatiendo, y ojalá hubiéramos tenido más tiempo para hacerlo, el tema normativo y la bioeconomía relacionado a bosques. Y antes de pasar a responder el tema económico, quisiera abordar esto y responder de manera así bastante clara. Si es compatible nuestra actual normativa de bosques, cambio climático, con la bioeconomía, con los principios de Rogen, ¿no? O con los principios que están evolucionando. La respuesta es no. Y eso lo digo desde mi perspectiva y desde mi lectura, ¿ya? La respuesta es no. La idea original de Rogen de introducir la termodinámica y la economía o el enfoque económico dentro de un sistema ecológico, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, permanece siendo un enfoque económico. Y por favor, no es que yo me identifique con uno o con otro lado o que esté defendiendo una u otra cosa, simplemente quiero ponerlo al debate para que se entienda mejor esta situación, ¿ya? Y haciendo una lectura de la normativa boliviana, eh, es otra la concepción que tiene para este aspecto.
Entonces se habla de la economía de la madre tierra, se habla tal vez algo más cercano de la economía ecológica, ¿no? Posiblemente ingresen otros conceptos importantes como el cosmobiocentrismo que tiene la política climática boliviana, etcétera. Entonces, cuando vemos esta perspectiva y vemos y queremos cambiar, que era lo que nos decía Jorge hace un momento, sí, es posible que necesitamos cambiar, evolucionar, todo necesita evolucionar, pero ¿qué pasa? Si queremos cambiar en Bolivia algo, tenemos que cambiar desde la constitución política del Estado. Tendríamos que cambiar la ley 300, tendríamos que cambiar la ley 071, derechos de la madre tierra. Deberíamos cambiar la ley 777, la ley de planificación. O sea, deberíamos cambiar toda la estructura del Estado para poder cambiar ese enfoque. Si es fácil hacerlo eso, si se puede hacer en el corto plazo, yo personalmente diría que no se puede. Análogos a bioeconomía que está dentro de la normativa boliviana, y lo mencionó Graciela, es el concepto de manejo integral y sustentable del bosque. Eso está dentro de la normativa y eso es lo que hay que hacer. Y creo que es un concepto un poquito más amplio que la bioeconomía en sí, según lo que está en el papel, según lo que está en la normativa, ¿ya? Ahora, si eso se cumple, no se cumple, si frena o no frena, es otro tema para más tiempo de discusión, ¿no? Pero eso es lo que está ahí, y eso es lo que se maneja, y eso es lo que nos enmarca. Entonces, cuando queremos hacer un proyecto, y ahora paso al tema económico, cuando Bolivia solicita y quiere entrar al tema internacional con el tema económico, está restringido a un espacio bastante reducido de negociación, ¿ya? El fondo que se ha aprobado a nivel internacional, ¿no? Y los compromisos que tienen los países desarrollados para financiar a los países en vías de desarrollo, por ejemplo, a los bosques, conservación de bosques, debería ser de transferencia directa de los presupuestos de estos países. Pero no sucede así. Estos países dicen, banca de crédito a estos países y eso lo voy a contabilizar como financiamiento climático. Error, se está en contra, muchos países en el mundo están en contra de esto. ¿Y ahora qué pasa? Hay otro mecanismo, que es el mecanismo Red Plus, por ejemplo, ¿no? Donde tiene otros diferentes matices que podemos discutir y también dividirlos. Pero uno de sus matices que tiene, una de sus líneas, es hacer las transacciones, los offsets, con los bosques y el carbono que se almacena ahí. Ya nuestro amigo Bruno nos ha mencionado cuánto se puede almacenar en cada hectárea de bosque y eso ya está contabilizado. Pero esa palabra offset, esa palabra transacción en la interpretación de la normativa boliviana no estaría permitida, ¿ya? Podemos discutir todavía sobre eso mucho y posiblemente lo hagamos más después, ¿no? Me gustaría mucho entrar a ese nivel. Y el otro aspecto es el tema de los servicios ecosistémicos que también los han mencionado, que eso tiene relación también con el tema de financiamiento. Entonces se va reduciendo más o menos por ahí nuestra ventana de financiamiento a cooperación por resultados. Cuando vemos todo el aparato de financiamiento internacional, ¿ya? Si nos imaginamos una torta del 100%, ¿ya? Más del 90% se va a mitigación, energía, transporte, industria. De ese 10% que llega para procesos de adaptación, etcétera, ¿cuánto por ciento se va a bosques y cuánto es transferencia directa? Es ínfimo, es pequeñito, ¿no? Y entonces Bolivia está tratando de presentar proyectos, está presentando el proyecto GEF, y hay la tajadita delgadita que nos toca, ya llegará a Bolivia para el tema bosques. La cooperación internacional está trayendo para el tema de Pro Amazonía para bosques.
está presentando créditos con los bancos internacionales para bosques que no son transferencias directas, y la propia inversión del país, que es bastante reducida para el tema de bosques. Sumando todo, no llegamos ni a cubrir el 4% de lo que requiere Bolivia para inversión en manejo integral y sustentable del bosque, tal cual está en nuestra normativa. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Yo apostaría, aparte de las negociaciones internacionales y que nos lleguen estos recursos, apostaría a generar otro tipo de modelos internos que promuevan la producción y este uso sustentable o sostenible de los bosques. Porque ya hay ejemplos. Nuestra área mayor conservada de Bolivia, que es la región de Pando, que tiene 94% de su territorio conservado con bosques. 94% del territorio de Pando es bosque, y ellos ya tienen un sistema de producción, un sistema de dinamizar esa economía y de conservar sin el input de capitales externos. Entonces, sí hay una dinámica. Entonces, ahí ya es para discutir también ese modelo que podría replicarse en diferentes partes del país. Ahí paro porque también hay que dar paso a los colegas y creo que está siendo muy interesante esta conversación. Sí, la verdad que está muy interesante, pero veamos con los colegas del Fonabosque cómo podemos retomar el tema. A ver, y ahí les comunicamos. Jorge. Bien, primero quiero hacerle un par de precisiones a Juan Carlos, y es a él y a quienes fueron sus colegas, con quienes han hecho todas las normativas, o bueno, los acompañamientos a las COP, es que se han centrado en Georgescu Roegen, un bioeconomista que además, antes de ser bioeconomista, era un economista ecológico. Si a él le ha parecido interesante el enfoque de economía ecológica, él ha sido uno de los patriarcas. Y cabalmente, cuando él empieza a introducirse dentro de este mundo, muere en 1994, dejándonos una semilla. El modelo que nosotros hemos desarrollado es una continuación de este enfoque, cabalmente para ir abriendo esas anclas que nuestra Constitución en cierta forma ha ido generando. Hemos logrado anidar algunos de los principios del vivir bien, los hemos trasladado a los principios de la bioeconomía europea, hemos encontrado algunas similitudes, eso obviamente es un modelo matemático, multiecuacional, además no solo enfocado a un área de la ciencia que es la economía, es multidisciplinario y donde hemos logrado encontrar un eslabón que estaba medio perdido porque nadie lo encontraba, no lo encontraban en el mundo exterior, ni los mexicanos, ni los colombianos, nosotros lo encontramos y actualmente los mexicanos han empezado a tomar este modelo. Entonces, ¿qué es lo que nace en esto? Este cosmo-bioegocentrismo al que se ha hecho referencia, con el modelo de la bioeconomía amazónica lo estamos dando por muerto. ¿Por qué? Porque definitivamente el tomar en cuenta los términos bioculturales, el tema de la bioinformación, esa carencia de información, es realmente patético irnos a presentar a cumbres y demás cosas cuando en la Universidad de Leipzig tenemos toda la biomasa boliviana mapeada desde afuera a través de temas satelitales, etcétera, y cuando vamos nosotros con la información no la llevamos en limpio. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me sorprende y definitivamente hay que trabajar estos aspectos. Concuerdo plenamente en que hay muchas anclas. La ley de la madre tierra es una de ellas. No la Constitución. La Constitución está limpiecita. Ahí nosotros hemos logrado trabajar y engranar. En la madre tierra sí hay anclas por mal entendimiento, mala comprensión y hasta cierto punto ignorancia de lo que es la bioeconomía, como nosotros la estamos escribiendo y proponiendo al mundo. Esto ha sido testeado en Asia, en Europa, en Centroamérica, y hemos logrado equivalencias y cosas que están sirviendo para estos modelos. Pero como la idea no es solamente enfrascarnos en esta discusión, que para mí es mínima, la idea es qué hacemos para realmente captar los recursos. Y ahí es donde nosotros hemos explorado el tema de lo que son
los servicios biosistémicos. Es así como definen los europeos a todos los servicios de captura de carbono, etcétera, etcétera, pero que de acuerdo al léxico que nosotros estamos manejando con esta bioeconomía amazónica, es la propia la naturaleza que empieza a cumplir ciertas de estas funciones, pero que no debemos nosotros monetizarlas, materializarlas, bajo estos enfoques muy precapitalistas o capitalistas, que son los que se ha criticado en nuestros modelos. Entonces, ahí nosotros sugeriríamos que cuando se vaya a hacer un plan nacional de desarrollo como los que hemos venido teniendo, o inclusive el famoso plan 2025, plan de largo plazo, realmente empecemos a hilvanar estos temas como corresponde. Se te ha cortado tu audio, Jorge. Ha tenido creo que un problema. Bien. Sin sal. ¿Aló, aló? ¿Sí? Se te ha cortado unos 30 discúlpeme, segundos. estoy en... ya, sí, no sé hasta dónde me habrán seguido, pero lo que decía es de que cuando hacemos la normativa, no tenemos que ponerlos como ciudadanos de perorata a los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Ellos pueden convertirse en personas claves, porque ahorita son los que defienden estos patrimonios, y como lo decía el colega Juan Carlos, el modelo que se está vislumbrando en Cobija se puede ver como un ejemplo para poder trasladarlo, etcétera, y con esto ir abriendo algunas fuentes de financiamiento. No todo está cerrado. Para mí el plan B que ha propuesto Bruno me parece interesantísimo, donde recuperando algo que decía un gran filósofo, investigador, Lessinger, podemos hablar de una economía maderable. O sea, de bienes no maderables y maderables. O sea, es que hay que hacer un poquito la distinción, pero yo creo que es una salida para poder empezar a capturar recursos. Definitivamente un 4% de 6.000 millones es nada. Y eso es lo que nosotros, los científicos y la gente que hemos estado estudiando estos temas, deberíamos comprometernos a realizar. Eso sería de mi parte. Qué bueno, se nos ha hecho muy corto el tiempo. Ya, les agradezco tanto a Graciela, al doctor Juan Carlos Torrico, a ti, Jorge. Vamos a ver alguna forma de retomar este diálogo. Algo se nos va a ocurrir. No obstante, le vamos a pedir a Bruno que nos dé unas palabras, si quieren, de reflexión finales. Te paso la palabra, querido Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente, no sé, creo que es una temática muy importante, definitivamente vital para este sector que tenemos en el país. Gran parte de nuestro territorio son bosques y definitivamente algo tenemos que hacer. De momento, la normativa está definida, está aplicada, tenemos el camino por donde ir y lamentablemente, como bien decía Juan Carlos, las metas han sido ambiciosas, posiblemente no las alcancemos y eso es entrar a un terreno como decir, ya estamos entrando en pérdida. En algún momento nos van a decir, bueno, han hecho bien las cosas, no lo sé, posiblemente no, o no se ha hecho suficiente. El contexto también es bien importante. eh, Esta crisis que tenemos en términos de economía, particularmente en Bolivia y también en afuera, por supuesto, podría limitar, podría frenarnos, digamos, a alcanzar estas metas que nos habíamos planteado en nuestra normativa. Definitivamente, estas cosas no se las contaban, pero creo que también esta crisis nos tiene que ayudar a reflexionar y decir, ok, bueno, está bien, hasta el momento no ha funcionado de esta manera y posiblemente necesitamos tomar las decisiones para hacer algunos cambios. Todo es perfectible en la vida, desde la normativa, desde las tecnologías y otros abordajes que podemos dar. Más si no estamos logrando alcanzar lo que queremos alcanzar. Fondos, terriblemente, y evidentemente es algo que va a hacer falta. Con crisis económica, sin crisis económica, fondos nos van a hacer falta. Y va a depender de nuestra habilidad y nuestra apertura poder captar aquellas que tenemos ya enmarcadas en las ventanas que bien lo decían mis antecesores, pero creo que necesariamente tenemos que explorar otras.
para poder cumplir y satisfacer este sector que es tan importante para nuestro país. De mi parte, creo que este es como una antesala de una discusión, como bien lo han dicho Juan Carlos, Jorge, Graciela. Creo que este es nomás el inicio de una conversación, de un debate, con la idea de contribuir en este sector tan importante en nuestro país. Eso de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Creo que en definitiva se ha contribuido con mucho en este espacio de diálogo, en este webinar, y eso motiva, obviamente, principalmente a los colegas del Fonabosque a continuar con el siguiente, que en este momento Gabriel nos va a decir de qué se trata, qué viene más adelante. Muchas gracias a todos.